Hola muchachos, ¿cómo están? Bien, vamos a continuar con nuestro segundo momento de actividades. Bueno, que es un momento que va a estar dirigido a un tema muy importante. Y además es un tema que ha estado como transversal en toda nuestra materia de geografía económica. Vamos a hablar un poco de educación ambiental, pero no lo vamos a tratar de la forma más tradicional, o de la forma más convencional, sino bueno, vamos a darle un giro al tratamiento del tema de la educación ambiental y vamos a ver cómo se relaciona el tema del ambiente con el tema de la economía. Es decir, cuál es la relación y sobre todo cuál es la relación que se manifiesta hoy en América Latina. ¿Sí? ¿Cuál es la relación entre el ambiente y la economía en América Latina? Nosotros tuvimos ya la oportunidad de abordar este tema desde esta perspectiva en el segundo momento con un temita que es el tema sobre todo de la minería. Nosotros vamos a rescatar ese tema de la minería y vamos a ver cómo ese tema de la minería está anclado a un proceso mucho más grande y mucho más global en América Latina, ¿sí? Que tiene que ver con la naturaleza y tiene que ver también con la economía. Es por eso que la clase está diseñada para analizar varios conceptos fundamentales. Estos conceptos fundamentales van a ser, por ejemplo, el concepto de extractivismo, neoextractivismo, ¿sí? Y vamos a ver un poco cuál es la relación de ese concepto con la América Latina de hoy. Y obviamente vamos a seguir nosotros como profundizando a partir de estos elementos acerca de la idea de desarrollo, ¿sí? Que está muy presente, como nosotros ya lo vimos el tema pasado, que está muy presente en las mentalidades latinoamericanas. Para poder abordar este tema, ¿sí? Es necesario, en principio, comenzar por un recuento histórico. Un recuento histórico que a nosotros nos va a remontar hasta 1492, que es la fecha, digamos, donde América definitiva empieza a incrustarse, ¿verdad? A posicionarse en la economía mundial. Y se empieza a posicionar en la economía mundial a través de un elemento fundamental, la exportación de oro, perlas y plata, ¿sí? En principio, a partir de eso, ¿ok? Y además, en el transcurso de los años, América Latina se fue especializando en la comercialización de distintos productos. Ya sabemos que la actividad minera es un producto fundamental como el oro, la plata, los diamantes, etcétera, pero también se fue especializando en productos agrícolas, como el café en el caso de Venezuela, el cacao, el añil, los plátanos, los cambures, el maíz, la soja, etcétera, etcétera, etcétera. Nos fuimos especializando en la producción agrícola, tanto que nos fuimos especializando que, por ejemplo, Argentina es un país que se le dice que es el granero del mundo, porque produce comida como para 3 o 4 Argentinas. Así que América Latina durante un buen periodo de tiempo de la colonización española se fue especializando sobre todo en la comercialización de productos primarios, ¿sí? Esta no cambió con la independencia. Con la independencia cambiaron algunos factores políticos, pero en lo económico, que es lo que nos importa, nada cambió. Se mantuvo relativamente igual y además eso se fue profundizando. El mayor cambio, el cambio más sustantivo, nosotros lo vamos a poder ver a partir de 1945, cuando América Latina, ¿verdad?, se va a incrustar definitivamente en el mercado mundial a través de la especialización, ya definitivamente, a partir de la especialización y la venta de la naturaleza. ¿Cómo es eso de venta de la naturaleza? Pues bien, muchachos, cuando nosotros estamos vendiendo oro, diamante, coltán, plata, etcétera, o cuando estamos vendiendo arroz, o estamos vendiendo trigo, o maíz, o papas, etcétera, estamos vendiendo naturaleza. Eso se le denomina en ciencias sociales una mercantilización de la naturaleza y una apropiación de la naturaleza. En términos económicos, nosotros podríamos ver que esas son economías básicamente las que mantienen esta dinámica fundamental, que exportan fundamentalmente productos primarios como productos agrícolas o minerales, y en menor grado o en ningún grado productos industriales o terminados. Por ejemplo, no exportan televisores, pero exportan el petróleo, no exportan vasitos para el café, sino que importan los granos del café,
Exactamente. Entonces, América Latina es una región que se ha caracterizado por ser una región que su economía es una economía primaria y es una economía extractivista. Y se dice entonces que es una economía extractivista precisamente porque vive de la extracción de minerales, ¿sí? De petróleo y de recursos de la naturaleza para poder vivir. Y estos recursos sufren unas pequeñas transformaciones y por lo general se venden vírgenes. Es decir, cuando Venezuela vende petróleo, Venezuela lo procesa y todo lo demás, pero Venezuela no transforma eso en un derivado del petróleo. Fundamentalmente vende el barril de petróleo, o cuando vendíamos petróleo. Esto es importante para ver porque cuando nosotros estábamos conversando sobre este tema, estamos conversando sobre un tema que es común para América Latina, que es el tema de que somos economías extractivistas. Ahora bien, hay otro concepto que es el neoextractivismo, que empieza a surgir a partir de la década de los primeros años del 2000 y ya vamos a llegar allí. Entonces América Latina en 1945 tiene un papel fundamental y a partir como del 50, 60 empieza una crítica al papel que tiene la América Latina y mucha gente importante se empieza a preguntar, bueno, ¿y acaso es que nosotros no podemos ser un país desarrollado? ¿Es que acaso nosotros no podemos solucionar el tema de que solo somos países exportadores de materias primas? Y la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, empezó a diseñar planes y proyectos para superar eso. En los 70 eso se llamaba sustitución de importaciones, es decir, vamos a dejar de importar cosas y vamos a empezar a producirlos aquí. En los 80 el panorama cambió y en los 90 empezó a cambiar mucho más, porque si en los 70 había un papel fundamental del Estado en la planificación de una economía desarrollada, en los 90 eso ya no fue así. Ya la agenda económica marcada, que el Estado ya no tenía que intervenir tanto, que tenía que, digamos, estos problemas económicos con los estímulos suficientes, el mercado iba a ser lo suficientemente capaz para poder solucionarlo. Nosotros vemos que, bueno, que ambas estrategias, que ambos caminos no dieron un buen resultado. Y eso posicionó en el 2000 un nuevo panorama político, porque llegaron nuevos actores políticos a cada una de las presidencias, ¿sí? Y otros se mantuvieron. Así que había un panorama político de muchos colores en América Latina. Pero pese a que había un panorama político de muchos colores en América Latina, había algo en común, ¿sí? Estos nuevos gobiernos que empezaron a llegar y a tener discursos, digamos, diferentes a los gobiernos anteriores, compartían un elemento particular. Entre ellos, pero también con los gobiernos anteriores y con los gobiernos de otros signos políticos, ¿sí? Que decían que estaba bien, ¿verdad?, la apropiación de los recursos naturales con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso a simple vista, si tú lo oyes así, no suena como mal. Es decir, no suena mal que yo quiera apropiarme de mayor recurso petrolero venezolano para que la gente viva mejor. Pero eso tiene unas implicaciones muy profundas, ¿sí? Tiene unas implicaciones profundas que más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Ahora, nosotros vemos que a partir de la década del 2000, entonces hay un resurgimiento, ¿sí?, de la idea, porque lo que pasa en la época es un resurgimiento de la idea que es posible llegar al desarrollo a través de la apropiación de la naturaleza y la intervención del Estado. Una idea que se abandonó en los 90, pero en el 2000 volvió a resurgir. Y en el 2000 vuelve a resurgir donde entonces muchos estados latinoamericanos, como el de Brasil, el de Venezuela, el de Bolivia, el de Argentina, los mexicanos, empiezan a tener una intervención mucho mayor en su economía y empiezan a tener unos grados de planificación del desarrollo. Y nosotros vamos a impulsar el desarrollo a través de la apropiación de la naturaleza, a través de la apropiación del petróleo, en el caso venezolano, del cobre en el caso chileno, de la agricultura en el caso de Ecuador, de Perú, de Colombia, el petróleo también en el caso mexicano o colombiano, ¿sí? Y vamos a tener, a partir de estos elementos, y vamos a acumular una riqueza, y esa riqueza nos vamos a permitir crear luego una industria. Por lo menos esa era la idea. Es una idea que, digamos, está basada en una idea de los 70, en la intervención del Estado. Y el Estado decía, bueno, entonces yo tengo más dinero y por lo tanto puedo redistribuir más cosas y puedo hacer más programas sociales para que la gente no se muera de hambre. Estas mismas ideas lo compartían, digamos, los distintos signos políticos en América Latina. Ahora, lo que nosotros hablar
teniendo una perspectiva histórica de esta visión, nosotros podemos decir que es una visión que se apoya, que tiene unas bases en el fracaso. ¿Y por qué tiene unas bases en el fracaso? Porque la economía de producción primaria o la economía de commodities, ¿sí?, está fundamentada en el fracaso. En principio, porque los países productores de materia prima no deciden por lo general el precio del producto, sino lo decide el mercado, ¿sí? Hay poca capacidad de intervención del precio, como por ejemplo en el caso del petróleo. Venezuela no decide el peso del petróleo, eso lo deciden una serie de elementos e indicadores mundiales donde Venezuela interviene muy poco. O en el caso de los productos agrícolas. Eso quiere decir que los países que producen bienes primarios sin transformarlos tienen menos capacidad para decidir cuánto dinero van a ganar. Y eso es fundamental por una economía, ¿sí? Así que los gobiernos que se apoyaban en buena medida en la producción de commodities, en la producción de materia prima para sustentar su aparato gubernamental, para sustentar una serie de planes sociales y también para sustentarse en el poder, porque digamos, este discurso de socialización y la distribución de la renta también ayudó a más de uno para mantenerse en el poder. Ahora, es un discurso, son unos planes que están destinados al fracaso. Y están destinados al fracaso porque precisamente la apropiación de la naturaleza y la mercantilización de la naturaleza, paradójicamente, hace que sea imposible llegar a un estado de industrialización. Es decir, la ventaja comparativa, por ejemplo, que tiene Venezuela, que tiene petróleo, es una ventaja comparativa con otra economía que no tenga. Tenemos una ventaja, pero esa ventaja comparativa resulta perjudicial para la economía venezolana, porque deja de ser una ventaja comparativa y se convierte en un enemigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo les decía, las sociedades en el momento que producen, ¿sí?, en que están en una dinámica económica, no solo están produciendo dinero y bienes, sino también están produciendo modos de pensar, de sentir, de ver y de entender las cosas y las realidades. Por eso yo les decía el comentario que un agricultor de Mérida es distinto a un pescador de Sucre. Y son distintos porque tienen actividades distintas. Porque el agricultor, yo les comentaba que el agricultor por lo tanto tiene que esperar mucho más. Y por lo tanto su forma de vida va a cambiar y va a ser mucho más paciente. ¿Qué va a hacer eso, muchachos? Si nosotros seguimos produciendo commodities, si seguimos produciendo bienes de producción primario, lo que vamos a hacer es seguir afianzando el subdesarrollo en América Latina. Ahora, yo les pregunto, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la educación ambiental en América Latina? Pues tiene que ver mucho, muchachos, porque la apropiación de la naturaleza, ¿verdad?, tiene consecuencias en el continente, ¿sí? No es lo mismo a que el petróleo esté bajo tierra sin extraerlo que en los procesos de extracción, ¿sí? Cada vez que empiezan nuevas perforaciones, hay, digamos, una diversidad biológica que empieza a perderse, porque tú tienes que talar, tienes que movilizar tierra, tienes que movilizar hombres. Es decir, empieza una actividad económica donde la naturaleza es apartada y es apropiada. Esa apropiación de la naturaleza causa daños en el ecosistema. Por ejemplo, la actividad minera. La actividad minera, que es una actividad extractivista por naturaleza en América Latina desde la colonización, es decir, tenemos 500 años siendo un continente que en buena medida vive de la actividad minera, y la actividad minera, por ejemplo, a cielo abierto tiene unas importantes repercusiones. Por ejemplo, cuando se usa el cianuro en los procesos para poder encontrar oro, o se movilizan gran cantidad de tierras, y esa gran cantidad de tierras que se está movilizando luego imposibilita el curso y el traslado normal del río, o las aguas se contaminan producto de los minerales que son utilizados para la extracción del oro y la plata o de los diamantes. Es decir, tiene unas consecuencias importantísimas para el ambiente, pero también tiene unas consecuencias importantísimas para las comunidades que allí habitan, ¿sí? Porque en el momento en que una comunidad cerca se le instala una mina para producir oro, la dinámica de la sociedad va a cambiar.
Va a cambiar porque en principio va a llegar un contingente de trabajadores, va a cambiar porque en principio va a haber una gran movilización de la naturaleza, y la dinámica económica va a empezar a cambiar, ¿sí? Y se van a organizar una serie, digamos, de elementos particulares, como en el caso de la minería. Por ejemplo, la minería en el mundo, los principales trabajadores son hombres. Hay muy pocas mujeres trabajando en minería. Así que es un gran contingente de hombres que se va a trabajar, ¿sí? Y este gran contingente de hombres, bueno, por lo general, los medios recreativos para los hombres que van a trabajar en mina, una vez que terminen de trabajar, van a querer salir a tomar. Y por lo tanto, empiezan a abrirse mucho más bares, ¿sí? Con las consecuencias de violencia que tienen eso para la comunidad. Hay otro elemento fundamental. Por ejemplo, cuando se desplazan comunidades campesinas, comunidades indígenas para la instalación de la mina. Es decir, si hay un territorio y en ese territorio habitan los Yanomamis y un estado, el estado venezolano, el estado colombiano, el ecuatoriano, el brasilero, cualquier estado decide que se va a abrir una mina, esa comunidad va a ser desplazada y por lo tanto sus modos de vida, de costumbre, etcétera, se van a ver afectados. Eso pasa con la actividad minera, pero también pasa con que es lo que estamos viviendo hoy en América Latina, es ¿cómo se llama? La expansión de la frontera de los commodities. Esta expansión de la frontera de los commodities, es decir, que cada vez más se está apropiando cada vez más naturaleza. Por ejemplo, para el caso de la agricultura, en el caso de la Amazonia, donde se queman grandes cantidades de bosques, donde se pierde gran cantidad de biodiversidad, de aves, de plantas, etcétera, donde se pierden. ¿Por qué? Porque se quiere sembrar más soya, por ejemplo. Es decir, que la actividad agrícola también tiene unas repercusiones en el medio ambiente. Y esas repercusiones en el medio ambiente nos van a afectar a todos. Hay un documental muy famoso de un estadounidense, de Angkor, creo que se llama, donde narra precisamente, bueno, cuáles son las consecuencias, por ejemplo, del calentamiento global. Y en esas consecuencias del calentamiento global, bueno, aparece la inundación, por ejemplo, de buenas partes de los territorios, el desplazamiento de mucha gente. Y estas consecuencias globales se manifiestan en América Latina, porque además América Latina es como el principal eslabón dentro de la economía mundial que exporta naturaleza. Es decir, que en definitivamente lo que nosotros estamos haciendo con una economía extractivista es endeudando a las generaciones futuras. No sabemos si exactamente luego van a tener naturaleza para disfrutar. Y es importante también entender que no es posible la vida sin la naturaleza. No es posible la vida sin una naturaleza sana, sin una relación sana entre lo humano y la naturaleza, ¿sí? Y también es importante que nos preguntemos en este contexto cuál es el límite del progreso. ¿El planeta Tierra es el límite del progreso? ¿Es posible superar la pobreza a través de otra forma? Esas son algunas cosas que nos preguntamos. Y a raíz de la clase, a raíz de los artículos, los videos que van a ver, vamos a ir dando respuesta a varios de esos elementos. Con esto terminamos la charla por este tema, muchachos. Nos vemos en la discusión. Un abrazo.